contarle a nuestros amigos televidentes que la historia de Venezuela es bien triste, muy triste y muy lamentable. Venezuela es un país rico en recursos naturales, ¿verdad? Y con grandes profesionales, artistas, escritores, poetas, músicos. Impresionante todo lo que ha tenido de riqueza en el recurso humano Venezuela. Pero contarles que vivió muchos años un bipartidismo, el Partido Socialdemócrata y el Social Cristiano, COPEI, y los del Partido Acción Democrática. Vivieron conformes mucho tiempo así, vivían en una sociedad bastante buena y siempre había el problema de que los pobres vivían en los cerros y los ricos en las cordilleras, ¿verdad? Esa Venezuela inconforme, y lo manifiestan sus artistas, ¿verdad? A través de la música. Ellos usaron mucho el arte para protestar, pero después vino ese bipartidismo se rompe con el profesor Caldera, deja el social cristianismo y pasa a ser como presidente independiente, ya no demócrata cristiano. Entonces todo esto fue un proceso que fue como desnudando aquel país que había pasado tan dormido, y luego cae un caudillo, ¿verdad? Chávez, que hablaba con los pajaritos, y en fin, pero hallaron en aquel hombre una gran esperanza y lo quisieron mucho. Desgraciadamente él muere, ¿verdad? Se enferma, muere, y cae un hombre que para nada, ¿verdad?, responde a las grandes mayorías de los venezolanos. Y entonces ahora en día estamos viendo ya un pueblo que ha venido muchos años aguantando, creyendo que el señor, que Maduro iba a ser como Chávez, en fin. Pero ahorita ese pueblo se levantó, perdónenme, pero estaban dormidos. Se despertó y están en una lucha férrea. Yo admiro mucho a Corina Machado, fíjese. Es una mujer valiente, no se ha detenido ante nada, ¿verdad? Por más estragos que le han querido hacer a ella y a su movimiento, muy valiente, muy tenaz, combativa. Y ahora tiene, pues no pudo ser candidata a presidenta, pero sí se logró al fin que el señor tuvieran un candidato hombre. Qué bueno. Y de verdad, pueblo salvadoreño, allí ha habido fraude. Y ha habido fraude y han cerrado filas las izquierdas, ultraizquierdas y amigos de Maduro, como los señores del frente acá del Salvador, que no les da pena ir a celebrar dictaduras y aquí hacer tanta crítica y no colaborar nada en nuestro país. Es triste ver a un señor que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral del Salvador hablar que ha sido testigo de la claridad de esa elección, cuando el pueblo entero y los venezolanos han visto que no fue nada claro, que hubo fraude, que hay fraude, y qué lástima que los países hermanos, ¿verdad?, que han sufrido y están sufriendo situaciones difíciles, no hayan apoyado este momento. Un voto, imagínense qué duro. Pero a nivel internacional tiene el rechazo Maduro y tiene que entregar cuentas. Y ese pueblo no va a cejar, ese pueblo va a seguir en las marchas, va a seguir. Lo único que me preocupa es que parece que le están buscando, o ya hay orden de captura para Corina Machado a través de la fiscalía. Si capturan, porque ahorita está escondida. Sí. Está escondida, imagínense qué triste. Entonces, pero si la capturan, sí va a ser terrible. Yo creo que ese pueblo no merece, es un pueblo muy cristiano, es un pueblo muy dado a las buenas costumbres, pero que ha sido mancillado por un tirano, pero mancillado por un tirano, y no es que haya resuelto. Al contrario, Venezuela está hundido, ya no es. Mire cuántos cientos de jóvenes huyendo por el Darién, buscando otro país, otros sueños. A mí en lo personal me duele mucho. Estudié en Venezuela, en el IFEDEC, en el Instituto de la Social Cristianismo de América Latina,
y viví, le digo, situaciones muy lindas. El COPEI, pues era la ultraderecha, el COPEI es social cristianismo, es derecha, ya no vamos a hablar de, ¿verdad? Y el CDE, derecha, ¿verdad? Siempre con la tendencia reformista, pero interesante. Pero a mí me sorprende porque usted llegaba y solo tranquilidad, en las campañas políticas normales, y con grandes social cristianos como Aristides Calvani, el maestro Caldera y otros que escribieron tanto en la historia con los principios social cristianos, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo que conocí Caracas, me encantaba ir a la colonia Tovar, una colonia como de alemanes, bien lindo todo y las costumbres de esa gente. Y yo hoy verlo hundido en la desgracia y en una lucha férrea por la democracia, duele, pero nosotros estamos firmes, ¿verdad? La posición de los salvadoreños es solidaria con el pueblo, independientemente del candidato. Nosotros hemos sufrido en las elecciones del 72, fue persecución, fue exilio, fue golpe, tanto sufrir. Nosotros hemos pasado por eso es que le digo, este momento histórico lo debemos cuidar. Lo debemos cuidar, ya no dejarnos sorprender por los izquierdosos de este país, que de izquierda no tienen nada, viven como ricos, no tienen, ellos añoraban mucho el proletariado, ser semejante al proletariado, pero ahora ellos no son proletarios, su pensamiento es de grandes burgueses que nunca han trabajado. Por lo menos la burguesía nace porque vinieron a trabajar, a vender en la época feudal, ¿verdad? Es bien triste, Eduardo, pero ver a un señor Chicas allá felicitando, siendo fiel a Lorena, cuando democráticamente ellos nunca han sido democráticos, sino que autoritarios, dominantes, y que las órdenes se cumplen, no se discuten, en fin, y haciéndole tanto daño. Y hoy en día se van a saber más cosas de lo cruel que fueron los del FMLN en el área, en todos los sectores, porque ha salido el libro La crueldad de Mayo Cibrián. Yo los invito a que lo lean. Es duro lo que hizo. Y quien lo avaló fue la Comisión Política de la Paracentral en San Vicente, y el coordinador de esa Comisión Política, Salvador Sánchez Serén, que de presidente lo hemos tenido en El Salvador, y Joaquín Villaló, y todos esos grandes líderes. Entonces da tristeza que vayan a un país a hablar de que son testigos de una acción buena, cuando hemos sido testigos de los mares de gente luchando en contra de Maduro. Sí, sí se lograron ver en algunas imágenes a Eugenio Chicas. Pero dio declaraciones. Dio declaraciones, iba en representación de un organismo electoral. Es que como él tiene la conexión porque pero son de los mismos de siempre. Todos esos organismos son los mismos de siempre. Se vio también a Nidia Díaz, a Lorena Peña, entre otros. Imagínese qué cuadros, que Dios me perdone, pero qué cuadros. Si aquí es donde necesitamos superar las etapas de pobreza, de miseria de nuestra gente, luchar a la par, yo no digo del presidente si no quiere, no, pero los lineamientos están claros a través del Ejecutivo, ayudar con los consejos municipales. ¿Verdad? Sí, fíjese que yo creo que no ocupamos estar en mandos, pues, para poder ayudar. Yo vivo en una comunidad, todos los días ando en el territorio. Mire, hoy estos días he andado tan contenta porque la gente está haciendo muchos cultos en los cantones, está haciendo misas, en fin, y nadie los detiene. Pueden ir de un territorio, de una colonia a otra, de un cantón a otro. Y qué felices porque estamos en paz, estamos en libertad. Todavía hay falta, ¿verdad? Porque no hay... Pero sí, la gente hemos vivido una belleza, es totalmente diferente. Estos días, viera qué linda la gente en los cultos, con vigilia. Solo que tienen que tener cuidado porque se suben a pick-up, ¿verdad? Que no hay otro tipo de transporte. Y me aflige cuando veo muchos hermanos con su cabecita amarrada que van para los cultos y los pick-up se tambalean. Eso me da miedo, los accidentes. No quisiéramos que corriera sangre de ningún lado, por ninguna causa, ¿verdad? Así es. Volviendo al tema doña Malida, también el presidente de la República reaccionó en torno a la decisión de la OEA
dijo que se había confiado en un organismo que no está respondiendo a los intereses de las mayorías. Mire, Eduardo, yo soy del punto, qué bueno que el presidente Bukele se pronuncie a la par del pueblo, a la par de nosotros, de los que estamos conscientes de lo que está pasando y de los que somos testigos y hacemos los estudios comparativos. Fíjese que la OEA nunca ha funcionado. La OEA nunca ha estado al lado de las mayorías, siempre ha estado al lado de ese grupúsculo, ¿verdad?, de intereses particulares. Y qué mal. Yo me alegré porque vi algunas declaraciones del presidente de la OEA y dije, bueno, será, pero son puro show, ¿verdad? Puro show. La OEA nunca ha funcionado. Por eso es que duele que vive la OEA con los dineritos de nosotros que aportamos los países, ¿verdad? Que nos cuesta tanto conseguir los impuestos y bueno, todo el esfuerzo. Pero a mí me encanta que el presidente Bukele, y me llena de júbilo, que hable por nosotros, que hable por los que no podemos hablar a nivel internacional, porque la voz del presidente Bukele se escucha en el mundo, se escucha en el mundo. Es interesantísimo lo que el efecto que causa una expresión de 2, 3 palabras del presidente Bukele. Es impresionante. Y yo me siento representada, pues, y en los momentos difíciles me siento más representada, ¿verdad? Sí, una reacción que me hace recordar es cuando el expresidente de Estados Unidos y ahora candidato presidencial, pues arremetió contra El Salvador y contra el presidente. Él le respondió como en 3 palabras, una frase corta, serena y todo eso. Como a los 2 días estaba como retractándose lo que dijo. Entonces. Pues sí, porque mire, es que es muy inteligente la acción del presidente Bukele. Es que es admirable este muchacho, este millennial. Fíjese que, bueno, usted, es que es una teoría. Si a usted lo están criticando y le dicen que usted manda a los terroristas, asesinos para allá, y usted lleva a sus diputados allá a la cárcel donde hay 80,000 y los miran, y ese senador le está diciendo, no, aquí están, estas cárceles son más seguras que las de Estados Unidos, aquí se está deteniendo la migración. O sea, en la práctica le demostró, sin hablar mucho, le demostró el presidente que con trabajo le demuestra al señor expresidente que no es cierto lo que está diciendo. Y todos sabemos que era mentira, mentira que los asesores le habían dicho mentira, o él como a veces es algo ofensivo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero mire qué respuesta más linda y más pedagógica, diría yo. Cómo demostrar desde un lugar donde están, y como dijo el senador, estos 80,000, muchos estarían en Estados Unidos y a saber a cuántos de nosotros hubiese matado. Son asesinos. Y ahí están, ¿verdad? Sí, es lo que, bueno, más adelante vamos a hablar de los de los días con 0 homicidios. Más adelante vamos a ir conversando de eso. Acá tengo un listado, doña Melida, de los países que votaron en esta sesión extraordinaria de la OEA, que votaron a favor para que, digamos, se pudiera intervenir en la situación de Venezuela. Dice, Argentina votó a favor, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Pero no alcanzaron los 18 votos para poder, realmente intervenir a Venezuela. Faltó un voto. Hubo 5 ausencias. Y pues no hubo oposición también, y hubo 11 abstenciones, entre ellas las abstenciones de gobiernos, digamos, casi que habían reclamado en su momento, pero a la hora de las horas no votaron, y se hizo falta ese voto para poder hacer la intervención que Nicolás Maduro pues presentara las actas. Porque otro punto importante es que el sistema de votación de allá es bastante moderno. Entonces, ¿sí? Lograron identificar el proceso y cómo iba la votación.
iban, pues al final se corroboró que Maduro solo había alcanzado un 30%, 30%. Y más del 80, me parece, más del 70-80% le correspondía a Edmundo González y a María Corina Machado, donde se pudo identificar realmente que se estaba realizando el fraude, porque de un momento a otro los cálculos cambiaron. Sí, qué lamentable, ¿verdad? Los países que se abstuvieron, de todos modos, esa abstención es significativa, ¿verdad? Sí, es muy significativa. Y la ausencia también es lamentable, porque imagínense, es que es impresionante todos los países de América Latina unidos. Y Honduras, que tanto necesita la democracia, que tan mal está ese pueblo, ese país, sobre todo el país, fue de las primeras que fue a felicitar a Maduro, a abrazar a Maduro, la presidenta de Honduras. Sí, se ve que es un plan orquestado. Pero Maduro ya no está muy bien de la cabeza, habla ya un poco descoordinado, fíjese, está desesperado. Yo diría, Maduro está golpeado. Y la OEA va a ser responsable de cualquier sangre que corra, como él dijo que iba a correr sangre por esas calles de Venezuela, de Caracas. La OEA va a tener la responsabilidad, va a ser la responsable de lo que allí suceda, porque a ese pueblo capturan a Corina y le digo, va a ser indetenible, es un pueblo que ha despertado y es combativo. Pero habrá el momento, y es que tendrá que llegar el momento en que o de verdad son un organismo que está al lado de la justicia y de los golpeados por las injusticias, pues los pueblos, porque aquí no se trata de país, es un pueblo en las calles luchando. Y mire pues cómo la OEA, qué respuesta, y ha sido un plan orquestado, a mí que no me digan echarle la culpa al país que no votó, que es ese voto que nos hizo falta, eso lo tenían orquestado, preparado, con premeditación y alevosía. Es un plan, porque detrás de ese proyecto de Maduro hay tanta comodidad, tantos millones de dinero, que no es fácil dejar esos cargos, no es fácil, lo están defendiendo con garra, y ese es el peligro, ¿verdad? Que cuando el lobo está herido, tira tarascazos y Maduro está herido. Bendito Dios que en alguna medida hemos sabido que algunos militares, algunos policías se están quitando su uniforme y se están poniendo al lado del pueblo.